Les decía, amados hermanos, que esta mañana estuve meditando acerca de un montón de cosas, de diferentes aspectos de nosotros como cristianos. Déjenme platicarle que ayer tuvimos una experiencia impactante de parte de Dios. El Señor nos habló, tuvimos una reunión con nuestra cobertura, con el Consejo Apostólico, y Dios nos habló de muchas cosas. Y alrededor de todo lo que Dios nos dijo, yo encontré que para mí el mensaje, y que hoy yo le compartí, es algo muy específico, y vamos a partir de una palabra, la palabra integridad. ¿Qué es integridad? Bueno, vamos a empezar por analizarla. Integridad viene de unas raíces latinas muy claras, el prefijo in, que quiere decir no o sin, y tangere, que quiere decir tocar o alcanzar. Es decir, algo íntegro o integer es algo que no ha sido tocado, que no ha sido modificado, que no ha sido alterado ni dañado, que el mal no lo ha alcanzado. Este es el significado básico de la palabra integridad. Por lo tanto, nosotros entendemos ya en el español que la palabra integridad nos habla de algo que está completo, que está íntegro, que está tal como fue creado desde el principio. Y cuando nos referimos a una persona, cuando hablamos de la integridad de una persona, nos referimos a alguien cuya identidad, cuya personalidad, cuya esencia está completa. Nosotros decimos que algo está íntegro cuando no está roto en pedazos, o cuando no le falta una parte, o cuando no tiene parches que vengan de otro lado, sino que está tal como venía, ¿verdad? Tú abres la caja de un pastel y si está perfecto el pastel, dices, está íntegro, llegó íntegro el pastel. No se meneó en el transporte y no se aplastó ni se embarró, viene perfecto. Eso es íntegro. Y la palabra integridad viene al caso en lo que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios, como cristianos, porque uno de los aspectos fundamentales de la obra del Señor en nosotros es la impartición de identidad, la impartición que Dios nos da cuando nos aparta de todo aquello que nos contaminaba, nos aparta de todo aquello que nos dañaba, aquello que hacía que nuestra identidad, la personalidad con la que Dios nos creó y nos concibió, se alterara. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Aquí está la primera referencia de impacto para nuestras vidas: santidad. Ya lo hemos dicho, pero yo quiero aclararlo por si alguien no lo tiene perfectamente claro. La palabra santo no es una palabra que nos lleve a una caja de cristal, ni tampoco es una palabra que nos convierta en una especie de seres extraños y medio etéreos que son completamente inalcanzables. La palabra santo es una palabra latina que quiere decir sencillamente que está apartado para un uso específico. Mi esposa, por ejemplo, tiene una cuchara santa. Ah, sí. Sirve nada más para el helado. Está apartada para un uso específico, no se puede usar para ninguna otra cosa. Y está correctamente aplicado el término. Entonces, ¿qué quiere decir que el Señor nos santifica? Quiere decir que el Señor está apartándonos, es decir, todo lo que somos nos está apartando para ser usados, para ser aplicados, para que nuestra vida funcione para algo en particular. ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? Porque mire, usted y yo tenemos una promesa, la promesa de que el Señor va a venir en las nubes y que nos va a llevar a su presencia. Y aquí la cosa no está fácil, hermanos. Aquí hay problemas, hay pandemias, hay carencias, hay dificultades, hay un montón de cosas. Y dice, Señor, ¿por qué no vienes?
Es una buena pregunta, se vale preguntarnos. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? La palabra de Dios nos habla de que aún desde los tiempos de la primera iglesia había algunos que tenían por tardanza el hecho de que el Señor no hubiera ya venido por su iglesia. Y sin embargo, el apóstol Pablo, de parte de Dios, nos dice, es que todavía tienes una misión que cumplir. Cumplida la misión, entonces Cristo viene. Amén. ¿Cuál es la misión que tenemos? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuál es la misión que tenemos? ¿Cuál es la comisión que Dios nos dio? ¿Qué dice? Ser discípulos. Hacer discípulos, dice mi hermana Nara. Dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es algo que no solamente nos da una tarea, sino que también nos da una magnitud de la tarea. Dice, por todo el mundo. Dice la palabra de Dios en el libro de la profecía que en los tiempos finales toda persona habrá escuchado el mensaje de Jesucristo. Amén. Así, ¿qué es lo que hace que Dios todavía no haya venido por su iglesia, por su novia? Que todavía no se alcanza a todo el mundo. Así es, todavía hay allá afuera gente que no ha escuchado el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros al santificarnos? Nos está apartando para esa misión. Y no quiere decir con esto que todos tengamos que ser como mi hermana Nara o como un servidor, que estamos todo el tiempo dedicados a las cosas propias del servicio a la iglesia o de predicar el evangelio a los que no lo conocen. Porque algunos tenemos ese trabajo de tiempo completo, pero también muchos de nosotros tenemos la oportunidad de compartir a Jesucristo en el trabajo, en la escuela, en el mercado, en la tienda, en nuestro negocio, con nuestros familiares, con nuestros compañeros en la escuela. Y todo eso es parte de esa misión para la cual estamos siendo apartados, estamos siendo santificados, es decir, estamos siendo designados a una tarea específica. Y la palabra más adelante, en el texto que leímos, nos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, todo lo que somos. Mire, nosotros no somos un espíritu, un alma y un cuerpo por separado. En realidad, eso es el todo de nosotros. Nosotros lo separamos, nosotros lo analizamos, mencionándolo por separado, porque de esa forma estamos haciendo más fácil para nuestra comprensión lo que somos. Pero en realidad, somos un todo. Amén. Somos un todo compuesto de estas tres partes, pero que en la vida terrenal, durante el tiempo de nuestra vida terrenal, no se pueden separar. En el momento en el que nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, decimos que hemos muerto. Pero mientras vivamos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, son uno solo, y ese todo es lo que Dios está apartando. Y dice la palabra de Dios que debemos ser guardados irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? ¿Íntegro? La integridad es el resultado de ello. ¿Qué es irreprensible? Irreprensible quiere decir que no hay nada de lo cual te puedan a ti reprender. No hay nada por lo cual te puedan a ti regañar o culpar. Y ahora, usted dígame, ¿hay alguno de nosotros acaso que no tenga culpa? ¿Hay alguno de nosotros que esté libre de pecado? No. Sin embargo, el Señor Jesucristo con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amén. Amén. Por lo tanto, ¿cuál es la única forma de permanecer irreprensibles? Confesando nuestros. La única forma de ser irreprensibles es viniendo continuamente a los pies de Cristo y que la sangre del Señor Jesucristo esté activa en nosotros todo el tiempo. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados. Día tras día. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Y cuando eso sucede, entonces viene a nosotros la integridad. Porque la falta de integridad es cuando nosotros estamos divididos. Cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos
no son una misma cosa. Una persona íntegra es una persona que lo que piensa es lo que dice y lo que dice es lo que hace. La integridad es fundamental para que nosotros podamos ser personas confiables, personas capaces de ser designadas para una responsabilidad. La falta de integridad, el que nosotros pensemos una cosa y hagamos otra, o digamos algo cuando estamos pensando algo diferente, o hagamos algo que sea distinto de lo que nosotros prometimos, nos invalida, nos quita la capacidad para hacer lo que Dios quiere que seamos. Porque ¿cómo voy a anunciar el Evangelio? Imagínese usted que llego y te digo, oye, Cristo te puede hacer feliz. No, pues no. Pues no, creo. como tú, gracias, mejor me quedo como estoy, ¿no? Oye, güey, te digo, es que el Señor nos hace buenas personas. Y te robo el teléfono. Es que le arrebaté el teléfono a la hermana, nada, no se vio, pero mira cómo me miró mi teléfono. Eso es falta de integridad. Y aunque son ejemplos muy burdos los que le estoy dando, es algo importante que podamos entender esto. La integridad es algo que se construye poco a poco, porque estamos desintegrados por el pecado. Ese es el estado natural del hombre caído. Decimos una cosa y hacemos otra. El apóstol Pablo lo dijo con toda claridad: queremos hacer el bien y no, hacemos el mal. Eso es falta de integridad. Pero Dios nos da integridad en la medida en la que nosotros nos hacemos amigos de Cristo. Amén. Y empezamos a andar con Cristo. Y empezamos a imitar a Cristo. Y empezamos a caminar sobre las huellas de Cristo. Y entonces ocurre que nuestra vida empieza a integrarse. Que de pronto lo que decimos, lo que hacemos y lo que pensamos es lo mismo, porque nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos están cautivos a Cristo. No se trata de que hagamos un gran esfuerzo personal, porque no vamos a poder. Ya lo intentó el pueblo de Israel durante todo el periodo de la ley, ya lo intentó la humanidad durante toda la historia y no pudimos. Por eso fue necesario que Cristo viniera. El camino a la integridad, el camino a la santificación, el camino a la paz y a la felicidad es seguir a Cristo. Amén. Servir a Cristo, obedecer a Cristo, estar en Cristo. Y esto se deriva en algo que es muy importante. Cuando tú te acercas a una persona que tiene necesidad, cuando tú te acercas a alguien que tiene un problema, cualquiera que sea, un problema familiar, un problema económico, un problema personal, un problema de adicciones, un problema de cualquier índole, la respuesta invariablemente es Cristo. Porque el origen de todo problema es el pecado. Claro. Y la respuesta al pecado es Jesucristo. A ti que me escuchas y que estás aquí conectado esta mañana, estás aquí y estamos conectados porque tú nos das el privilegio de llegar a tu casa, porque en tu corazón ha nacido el deseo de recibir palabra, el deseo de compartir la oración, el deseo de orar los unos por los otros. Nosotros que estamos aquí ya dimos ese paso, pero nos encontramos todos los días con personas que sufren necesidad. Gente que va en la calle con una cara de amargura, de tristeza, de dolor. Personas de nuestra familia que sabemos que están sufriendo. Y a todos ellos hay una cosa que les podemos dar, una cosa que sí puede cambiar su vida, una cosa que no es solamente un paliativo, porque si tiene hambre le puedo dar una despensa o un poco de dinero y eso le va a ayudar un par de días, pero lo que va a transformar su vida es Jesucristo. Amén. Es el mejor regalo que podemos dar. Y si nosotros somos íntegros, nosotros vamos a dar lo que recibimos. Y si tenemos a Cristo, vamos a saber que Cristo es lo mejor que podemos darle a aquel que necesita. Hoy, en tiempos de necesidad, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos de enfermedad, la respuesta es Cristo. Amén. Y oímos poderosos testimonios todos los días de personas que han pasado por la enfermedad y Dios les ha sanado. Amén. Oímos testimonios poderosos de algunos que han partido con Cristo y las familias han sido fortalecidas por el poder de Dios. Oímos testimonios poderosos finalmente de personas que han transformado sus vidas por causa de estos problemas y de pronto se dieron cuenta de que lo que parecía ser una dificultad insalvable se convirtió en una oportunidad para aprender a amar. Nara y yo platicamos hace unos 3 días con una enfermera, ¿verdad? Que decía,
gracias a Dios por esta pandemia. Gracias a Dios porque me pusieron en el área de COVID. Gracias a Dios porque pude darme cuenta de lo que importa realmente, de lo que realmente vale. Y ella decía con mucho orgullo, y también de lo que puede hacer mi trabajo bien hecho, Amén. Sí. por cuidar a una persona necesitada. Y eso es algo que deberíamos poder decir todos. Gracias Dios, porque en medio de la prueba tú me has mostrado que tú me apartaste para ti, y que yo puedo decir sin faltar a mi integridad, gracias Señor por la prueba, porque sí me lo creo. Amén. Mi hermana Betina a veces dice, bueno, vamos a orar y vamos a dar gracias, y muchas veces no estamos preparados para decir, Señor, gracias por la prueba, ¿verdad? Pero la realidad es esa. Esa es la realidad. Gracias porque me estás permitiendo crecer. Medite en esto. Analícese. ¿Qué tan íntegro es usted? ¿Hasta qué punto lo que usted dice, lo que piensa y lo que hace son una misma cosa? ¿Y hasta qué punto todo eso es Jesucristo? Piénselo. Piénselo y ore a Dios y dile, Señor, yo quiero que mi cuerpo, alma y espíritu estén apartados para ti. Amén.